Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por participar en este evento que hemos organizado en el marco del Día Mundial del Refugiado y en el que vamos a hablar de los retos en la detección de necesidades de protección y en las situaciones de especial vulnerabilidad que existen en la actualidad. Para ello contamos con la presencia de María Valles, oficial de protección del ACNUR. Buenos días, María, un placer tenerte con nosotros y que nos puedas contar la experiencia de ACNUR en los temas que vamos a tratar hoy. Muchas gracias, encantada. Buenos días. También tenemos a Sandra Ortiz, que es responsable del centro del servicio de acogida de ACCEN. Buenos días, Sandra. Un placer tenerte también aquí con nosotros para que nos cuentes un poco también la intervención del servicio de acogida con todos estos temas. Buenos días, muchas gracias. Y también tenemos a Carolina Flores, que es responsable de programa del Servicio de Atención Psicológica de ACCEN, que también nos contará las actuaciones del servicio de acogida en relación a los temas que vamos a tratar. Buenos días, Carolina. Buenos días, muchas gracias. Comentaros que guardaremos un turno de preguntas al final de las intervenciones de todos los panelistas y que podéis ir realizando las preguntas y también podéis puntuar las preguntas por si no nos da tiempo al final a formalizar todas las preguntas a los panelistas para que las que sean más votadas por todos sean las que finalmente se realicen. Antes de entrar en materia con los panelistas, vamos a situar brevemente el porqué de esta jornada. En los últimos años se ha producido una evolución en los perfiles de las personas que llegan a nuestro país a solicitar protección internacional. El primero de estos grandes cambios se produjo con la llamada crisis de los refugiados, en la que se produjo un notable incremento de personas que llegaban de Siria y Ucrania huyendo de los conflictos que se producían en estos dos países buscando protección en España. Posteriormente hubo una evolución de los perfiles y empezaron a llegar personas de Venezuela que huían de la situación política que existía en el país y también se produjo un notable incremento de personas que venían de Colombia, El Salvador y Honduras. En estos casos, sobre todo, huyendo de grupos de violencia frente a los cuales no podían encontrar estas personas protección por parte de las autoridades de su país. También un incremento de personas de Nicaragua que huían de la situación política. Y a raíz de la crisis del COVID se ha producido un nuevo cambio de perfiles, sobre todo debido a la situación de cierre de fronteras. Y hoy vamos a tratar de ver qué perfiles están llegando, cómo están llegando y en qué situaciones de vulnerabilidad están llegando. Y ya voy a empezar por María y te voy a lanzar la primera pregunta, que es la situación de cierre de fronteras producidas por el COVID, por la crisis del COVID-19 ha dificultado el acceso de las personas que vienen a nuestro país en busca de protección internacional. ¿Nos puedes comentar, María, cuáles son las rutas de acceso que están utilizando las personas para llegar a nuestro país debido a este cierre de fronteras y qué necesidades de protección estáis observando en las personas que vienen y están utilizando estas rutas desde ACNUR? Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Un gusto, un saludo a todos los asistentes. Bueno, esperemos que el año que viene lo hagamos ya de manera presencial, pero un gusto y un honor, como siempre, para la ACNUR y para mí en particular participar. Bueno, pues como has dicho totalmente, a mí me parece interesante cómo has presentado la jornada, que efectivamente los perfiles han evolucionado y el COVID es uno de los factores, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar describir, como me has pedido, cómo están actualmente las rutas de acceso y ver un poquito qué necesidades de protección estamos viendo, que no siempre, aunque eso yo creo que afortunadamente en el trabajo de todos y ACCEM ahí está liderando muchas de las iniciativas en muchas provincias de España, está empezando a impactar las personas llegadas en las solicitudes de asilo, que normalmente no es así. Bueno, pues comienzo un poquito diciéndoos que efectivamente, bueno, lo que
pues muchas de las cosas que voy a contar, toda la información, no voy a dar muchos números, me ha pedido Francisco que sea un poquito más dinámica, lo voy a intentar, pero hay un portal del ACNUR que se llama el portal de datos, que es Data Portal UNHCR, que nosotros normalmente, con todas las limitaciones, pero vamos subiendo información. O sea, que lo que voy a contar, pues muchas de las cosas y los datos, los porcentajes, etcétera, están ahí. Pero bueno, contaros lo de las rutas. Bueno, tradicionalmente ya sabéis que la ruta lo que voy a hablar sobre todo es de llegadas por mar y por tierra. Por aire las conocéis bien, normalmente la mayoría son personas latinoamericanas, aunque, bueno, pues efectivamente siguen accediendo personas de todo el mundo y estamos viendo casos muy variados en los aeropuertos, pero me voy a referir sobre todo a las llegadas por mar y por tierra. Bueno, pues tradicionalmente, como os decía, la ruta que lleva a España se llama la ruta occidental mediterránea. Bueno, así lo llama Frontex y algunos, bueno, pues casi toda la academia, y básicamente en inglés Western Mediterranean Route. Básicamente lo que engloba es llegadas a través del mar, es decir, a través, bueno, a mí me gusta siempre contar que es muy importante para el acceso, para detectar las necesidades de protección y vulnerabilidades, tener en cuenta el punto de salida, es decir, el último país de tránsito que se ha utilizado para llegar a España. En este caso tendríamos dos, que es Argelia y Marruecos. Es decir, en esas dos posibilidades son para llegar a España directamente o a través de Ceuta y Melilla o a través del Mediterráneo o del Estrecho en embarcaciones. Es bastante importante, y voy a tratar de resumir, tener en cuenta eso, de qué país sale la embarcación o de qué parte de Marruecos han salido. ¿Por qué? Porque eso suele informar bastante qué ha pasado la persona durante el trayecto, ¿no? Y eso nos suele dar, para los que estáis interesados en esto, trabajáis en esto, y luego, y para los profesionales, muchísimas herramientas. Y voy a tratar un poquito me voy a referir a eso y luego voy a hablar de las Islas Canarias, obviamente, ¿no? Pero bueno, primero, básicamente, y si abrís la página de Frontex, la Unión Europea, etcétera, España tendría dos rutas, que es la Western Med, esta que os estoy hablando ahora, y después tendría la ruta canaria, que algunos lo llaman ruta atlántica, pero bueno, como el Atlántico es tan súper enorme, pues a nosotros nos gusta más llamarla ruta canaria, pero bueno, ya ahora os cuento un poquito. Bueno, me voy a referir entonces primero a esa ruta del Mediterráneo occidental. Bueno, como os decía, actualmente voy a empezar por Argelia, y es que las llegadas, me contabas a partir del COVID, las llegadas a través del Mediterráneo han bajado considerablemente, pero no tanto en el caso de las llegadas desde Argelia. Las salidas desde Argelia estamos viendo que han sido relativamente poco afectadas por el cierre de fronteras, incluso en ocasiones se han aumentado. Estamos hablando sobre todo de salidas de toda la costa argelina, pero la más cercana a la costa de Marruecos y luego incluso Orán, etcétera, y salen embarcaciones normalmente de unas 30 o 40 personas, aunque en ocasiones son menos, y llegan, como sabéis, pues o a Almería o Murcia, incluso Alicante y a las Baleares, ¿vale? Esto no se ha detenido con el COVID, y eso seguramente tiene que ver con la respuesta de cada país a las restricciones. Marruecos ha sido especialmente estricto con las restricciones del COVID, y más a personas migrantes y refugiadas que estén allí. Y bueno, pues Argelia, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que llegan son nacionales argelinos, pues efectivamente eso es posible que haya condicionado las llegadas, pero ya os digo que tanto a Almería como a Murcia y Alicante y a las Islas Baleares, de una forma bastante importante, desde el último año y medio, la tendencia es igual que antes del COVID o incluso superior, ¿no? Entonces, necesidades de protección, me preguntabas.
pues efectivamente, al ser una ruta que podríamos llamar, o que mucha gente piensa que es uniforme, al ser solo nacionales, la mayoría hombres, etcétera, pues todavía es más difícil, ¿no? Entonces, sí que estamos viendo personas de terceros países, bastantes sirios, yemeníes. Últimamente, el otro día vimos un grupo de Burkina Faso, algunos subsaharianos, es decir, casi todos los que no son, bueno, es decir, no son nacionales argelinos, tienen necesidades de protección internacional, casi todos. Es muy posible que sea una ruta que se esté utilizando para casos que efectivamente gente que tiene urgencia por salir y que probablemente esté utilizando esta ruta porque Marruecos está, ahora lo voy a contar, pero bastante limitado, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poquito la situación y lo que nos estamos encontrando. Como siempre, mujeres y niños, siempre pues una necesidad de doble atención, porque efectivamente a los pocos que están llegando casi todas estarían con necesidades específicas. Paso a Marruecos y trato de comentaros cómo ha impactado el COVID. Como sabéis, es interesante para quienes estéis interesados en esto, estar muy atentos a las fronteras entre Marruecos y Argelia, la que divide Oujda y Magnia, que es la que se usa en esta ruta que os cuento para llegar desde Argelia hasta Marruecos y tratar de salir, o llegar a Ceuta y Melilla, es normalmente una frontera muy complicada en cuanto a derechos humanos, abusos, etcétera, con lo cual esta es una punto a tener en cuenta. Está cerrada porque tradicionalmente está cerrada desde hace muchos años y sigue cerrada en el COVID, con lo cual no necesariamente esto es lo que ha influido en las llegadas, sino sobre todo, y como os digo, las grandes restricciones que han tenido los países de tránsito, ¿no? Pero bueno, en todo caso, deciros que sigue habiendo entradas en Marruecos a través de esa frontera y bueno, pues los perfiles, pues estamos hablando de situaciones pues muy variadas, bastantes sirios, bastantes yemeníes y bueno, pues de las nacionalidades de países subsaharianos estamos hablando de Mali, Senegal, Guinea, sobre todo Costa de Marfil de una forma muy importante, lo voy a hablar ahora con Canarias, pero esto es algo que está bastante relacionado a lo que está pasando en el Sahel, ¿vale? Sobre todo en el norte de Costa de Marfil. Bueno, os cuento qué está pasando con las... me he referido un poquito a Argelia, voy a hablar un poquito del norte de Marruecos. Tradicionalmente, las personas que llegaban a Melilla a través de las fronteras terrestres ya han dejado de llegar. Es decir, ya sabéis, desde marzo del 2020 está cerrado el puerto fronterizo donde se pedía asilo, era el puesto fronterizo de más solicitudes de asilo de España. Superaba en ocasiones a Barajas, es decir, que este puesto tradicionalmente recibía decenas de solicitudes de asilo. Esto con una tasa de protección importante, con lo cual eso se ha cerrado. ¿Eso que está provocando? Que probablemente, efectivamente, estas personas están en una situación más difícil. Argelia, ya os digo que estamos empezando a ver esos perfiles diferentes y es posible que esto impacte un poquito, creemos, en Canarias, aunque no de una manera tan lineal como trata a veces de presentarse en los medios o en algunas análisis. Deciros, el hecho de que Melilla esté cerrado hace que las únicas personas que no podían acceder a los puestos fronterizos, que eran las personas nacionales de países subsaharianos, siguen utilizando las mismas accesos, que es superar las vallas y a través de lo que se llama en Canarias el espigón, ¿no? Habréis visto seguramente cómo intentan las personas acceder a través del mar, no con embarcaciones, sino a nado. Esto ha subido mucho con el COVID. ¿Qué estamos viendo en esos perfiles? Y esto me parece interesante compartirlo. Estamos viendo muchas personas de Sudán, ¿vale? En el último salto, una nación... Eso seguramente tenga que ver con lo que llamamos un poquito en este mundillo el rerouting, que es un poco si afecta o no el hecho de un cierre u otro. No siempre afecta, ¿eh? Hay que tener un poco, no es tan lineal, pero efectivamente es verdad que el número de sudaneses saliendo del conflicto, tanto de Sur Sudán como sudaneses,
se veía muy importante en la Central Med, es decir, en la ruta a Libia, Italia, etcétera, y nosotros estamos empezando a verlos en unos números no importantísimos, pero sí en una proporción importante. Ahora mismo en el Ceuta y Melilla hay un número importante de sudaneses. Bueno, pues esto es una cosa propia, ya lo empezábamos a ver, pero que el COVID y las restricciones en Libia puede ser que esté impactando. Por eso ya os digo que Melilla está un poquito así. Las llegadas a nado, normalmente de personas de terceros países, esos saltos nuevos que se han dado hace poco de personas marroquíes que no se suelen dar por los lugares en el mismo sitio, sino suelen ser por el puesto fronterizo, ¿no? Y después, bueno, pues me refiero un poquito más a Ceuta, bueno, perdón, termino con el norte de Marruecos, Alborán, lo que nosotros llamamos Alborán, que es la parte del mar, ya sabéis, de esa parte del Mediterráneo. Bueno, pues 2017-2018 tuvimos bastantes salidas de ahí, normalmente en neumáticas, es decir, en embarcaciones muy precarias y muy peligrosas que ahora se están utilizando en Fuerteventura, con lo cual, cuando estáis viendo habéis visto esta última semana que han llegado muchas, normalmente son los mismos perfiles o parecidos de los que hemos visto tradicionalmente en Alborán, y además, lo que es más preocupante, con las mismas embarcaciones. Eso hace que, bueno, pues estén más en peligro, ¿no? Seguramente. Bueno, como os decía, esto está muy controlado y actualmente por parte de Marruecos, según los testimonios. Nosotros no, pero vamos, estoy utilizando la información que nos dan las personas cuando llegan. Básicamente, bueno, pues está muy limitada las llegadas de personas que no son marroquíes desde el norte de Marruecos a través de Alborán, y están llegando sobre todo nacionales de Marruecos, en muchos casos del RIF y en algunos casos solicitando protección internacional. Por último, en esa lógica, bueno, perdón, Ceuta y luego Estrecho de Gibraltar. Ceuta, os voy a contar de Ceuta. Pues, en fin, la situación normalmente de perfiles, etcétera, es muy diferente a Melilla, porque normalmente las personas que utilizan Marruecos de tránsito utilizan esa frontera que os digo, que es Magnia y Usta, y normalmente, como os cuento, utilizan Melilla o tratan de buscar protección en Melilla. Ceuta normalmente son personas que llevan ya un tiempo más en Marruecos, estoy hablando un poquito en genérico, pero básicamente es así, nacionales de países subsaharianos que ya llevan un tiempo, en ocasiones mujeres, etcétera, y estaban utilizando pequeñas embarcaciones, bueno, pues y había un sistema. Lo que ha pasado durante del 17 al 19, pues bueno, aparte de todo lo que hemos visto en los medios, deciros que hay un número importante de personas de terceros países que lo intentaron y algunas están en el CETI actualmente. ¿Qué está pasando en el Estrecho de Gibraltar? Desde hace un par de años, sobre todo son personas nacionales marroquíes, aunque sigue habiendo estos barquitas de juguete que habréis visto los que lleváis un tiempo siguiendo esto, algunas normalmente de nacionales de países subsaharianos, senegaleses, guineanos, etcétera, algunos malienses. Esto hace mucho que no lo vemos, es verdad que hay algunos casos sueltos y bueno, también las llegadas están subiendo un poquito, pero los perfiles son bastante diferentes a aquellos de Canarias. Termino esta parte con Canarias y deciros que, bueno, por supuesto Ceuta también está cerrado el puesto fronterizo y eso ha influido, pero sobre todo ha influido una vez llegado a Marruecos, salir de Marruecos. Es decir, las restricciones de Marruecos, según los testimonios, han condicionado mucho la búsqueda de protección, ¿vale? Luego veremos un poquito qué ha pasado a lo largo de las rutas. Canarias, bueno, Canarias, ahí no hay una ruta Canaria, sino hay los puntos de salida. Esto es súper, a mí me parece que es bastante útil para quienes estéis interesados en estas cuestiones, ¿no? Aquí tenemos básicamente, sobre todo, unos 3-4 grupos de punto de salida. Estaríamos hablando sobre todo de sur de Marruecos, Tantán, Agadir incluso, y normalmente esas personas que salen de ahí llegan o a Lanzarote o a Fuerteventura, en estas embarcaciones que os decía, bastante precarias, y que sí que ahí vemos un rerouting, o como queráis llamarlo,
Luego vamos a ver las necesidades específicas, ¿ya? Pero bueno, ahí sí que es importante. Eso sería como el sur de Marruecos y bastantes nacionales marroquíes. ¿Qué pasa con el Sáhara Occidental? Ahí tenemos básicamente dos lógicas. Una, el Ayun, y otra, Dakla. El Ayun es el norte del Sáhara y el Dakla está ya mucho más cerca de Mauritania. Bueno, pues el Ayun normalmente son embarcaciones que están llegando a Fuerteventura y en ocasiones a Gran Canaria, con esos perfiles que os digo que normalmente han pasado un tiempo en Marruecos. Entonces sí que van a ser más parecidos a los que llevamos 2 o 3 años viendo con todas las cuestiones que están pasando en países de origen, que ahora vemos. Y eso es un poquito lo que estamos viendo, sobre todo en el Ayun. ¿Qué pasa con Dakla? Que Dakla estamos viendo un aumento, bueno, ahora lo veo que me estoy adelantando, pero un aumento de llegada, de salida de mujeres, que probablemente esté relacionado con las restricciones de Melilla y con las restricciones de Alborán, ¿vale? Eso lo vamos a ver. Pero normalmente las personas que salen de Dakla, no siempre, pero normalmente han hecho toda la ruta del Western Med, de la ruta occidental y salen a Canarias. Esto es bastante importante en el caso de los marroquíes, de los nacionales marroquíes. Eso seguramente impactó más el COVID y la situación difícil del país, efectivamente. Y termino con la salida de Mauritania. Las salidas de Mauritania empezaron hace casi 2 años. O sea, no es un tema del COVID, está sobre todo relacionado para nosotros con la situación en el Sahel, ¿vale? En todo ese grupo de países donde la situación de seguridad es muy, muy preocupante. Entonces, bueno, esa sería un poquito la situación. Es verdad que habréis visto en muchos medios, etcétera, que había algunas embarcaciones de Senegal que salieron en su momento en otoño. Eso es una cuestión muy parecida a la que se vivió en Canarias hace bastantes años en la llamada crisis de los cayucos. No necesariamente es la misma situación. Es verdad que lo que veíamos viniendo en Canarias sobre todo tenía que ver con salidas de Mauritania, que son embarcaciones un poquito más pequeñas, embarcaciones también de madera, pero más pequeñas, y el tema de los cayucos, que sobre todo son 180, 190 personas, etcétera, que salen de Senegal y no de Mauritania. Eso lo hemos visto solo algunos meses. Lo empezamos a ver al final de agosto hasta diciembre. No sabemos si, por las condiciones de navegación, que sabéis que son un poquito mejores en otoño en Canarias, si volveremos a verlo, pero esta cuestión que se ha visto tanto en los medios de nacionales senegaleses saliendo por el impacto del COVID, tanto en sus formas de vida como etcétera, eso sobre todo se ha vinculado a unos meses determinados. La tendencia generalizada de salidas, sobre todo desde Mauritania y desde el Sáhara Occidental, son situaciones más estructurales y eso es lo que nosotros creemos que no se va a parar porque tiene que ver sobre todo con necesidades de protección. Y todo ese rollo, creo, de momento. Francisco, no sé qué tal voy de tiempo, así que no... De momento esas es un poquito las rutas y cómo van. ¿Qué esperamos? Un poquito. A ver, todo dependerá de las restricciones de la pandemia y cómo las personas se vean obligadas a modificar sus rutas a partir de las salidas, efectivamente. Hay ciertos perfiles que sí efectivamente se vinculan a las necesidades económicas derivadas del COVID, pero hay muchas que son una mezcla de cosas que seguramente pues se mantengan. Eso sería un poco, yo creo, la primera. No sé si queréis que vea un poquito los perfiles o pasamos a la siguiente pregunta. No, yo creo que si comentas un poco los perfiles, pues ya acabas de ilustrar, que creo que ha sido muy ilustrativo y que además desmonta muchos mitos, porque es verdad que muchas informaciones llegan a través de la prensa y no siempre coinciden con la realidad. Claro. A ver, es lógico porque son situaciones muy complejas. Entonces, si de repente yo me pongo a la piel de un periodista, oye, mira, hace un... Pero si fijáis, para nosotros fue especialmente preocupante cómo se leyó la situación de Canarias en otoño. ¿Por qué? Pues porque no dejaban... Mira, os pongo un ejemplo muy, muy concreto. Nosotros fuimos en diciembre de este año, hemos ido varias veces del año pasado, intentamos hacer un grupo con distintas administraciones por las mujeres, ¿no? Oye, las mujeres porque tienen unas necesidades de protección muy claras. Oye, no, si no llegan mujeres, no llegan. No, hombre, oiga, pues sí, pues fíjese, pues tal. Como es muy difícil porque tampoco no hay cifras oficiales de número de mujeres llegadas, etcétera,
Pues claro, esto lo tapa, ¿no? Entonces, imaginaos todo lo que salía en Arguineguín, ¿no? Todas esas fotos, etcétera, senegaleses y marroquíes, sí, pero todo lo demás, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que nos pasó que teníamos en general toda la administración, las organizaciones, todo el mundo diciendo, pero bueno, pues si llegan 2, pues no hace falta adaptar el centro de detención, no hace falta adaptar los centros de cuarentena, el Plan Canarias no incluye mujeres, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? De ahí, yo os agradezco mucho este tipo de conversatorios, porque al final es eso, es decir, de ahí, oye, si no adaptas la respuesta a lo que está pasando, entonces, las mujeres, clarísimo. Ahora, la Secretaría de Migraciones, pues uno del Plan Canarias ahora es mujeres y niños, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los perfiles, bueno, pues os resumo un poquito. Básicamente, Canarias, muy importante. Una proporción muy importante de mujeres y niños, menores no acompañados en unos números que pocas veces habíamos visto. Y además, de nuevo, estamos hablando de más de 1.000, bastante más de 1.000. ¿Qué estamos viendo en estos niños? Muchísimas necesidades de protección internacional en comparación con llegadas de menores no acompañados en otros casos. No solo vinculados a la nacionalidad, que también, pero bueno, pues vinculadas a unas situaciones vividas por el hecho de ser niños y niñas que hacen de las necesidades de protección, bueno, pues esto como estamos aquí en familia, no me atrevo, pero vamos, que puede superar el 40%, probablemente. Esto lo digo un poco así, sí, pero estamos hablando de unas necesidades de protección entre los niños y niñas muy importantes, ¿no? De protección internacional, con todas las barreras porque no estamos preparados para que los niños pidan o no pidan, pero bueno, estamos un poquito. Entonces, destacar eso, mujeres en su mayoría marfileñas. El tema de las mujeres marfileñas me parece importante compartirlo. No es nuevo, no es de Canarias. Hemos hablado del tema de las rutas, etcétera. Llevamos viendo a mujeres marfileñas muy jóvenes en ocasiones y en ocasiones con niños recién nacidos o embarazadas. Yo diría que por lo menos desde 2017, llegando a España. En principio las empezamos a ver, como os digo, a través del norte de Marruecos en embarcaciones a Alborán, Andalucía, empezaron a llegar bastantes en 2018, etc. Pero bueno, la proporción era pues en una embarcación de 30, 3, 2, 6, esa era un poquito, ¿no? Con lo cual se sabía que bueno, esto cuando se limitó un poquito esas salidas, empezamos a verlas en Chafarinas, porque son, como sabéis, esas islas deshabitadas que están muy cerquita de Canarias, perdón, de Melilla. Entonces, iban allí esos perfiles de nuevo, casi todas, había guineanas también, pero sobre todo marfileñas, con esas necesidades repetidas, etcétera, y empezamos a ver una proporción muchísimo más grande. Estoy hablando de 40, 30 mujeres, 50 de golpe, o sea, una barbaridad. Con lo cual empiezas a pensar, bueno, ¿qué está pasando? Porque estas mujeres tienen que salir sí o sí. Entonces, las pongo por aquí o por allá, daba esa sensación, la verdad. Y ese tipo de perfil lo empezamos a ver hace más o menos un año y medio en Fuerteventura, lo mismo. ¿Qué ocurre? Que esto ha ido bajando. Y como os digo, a principio del 2021 en Dacla. Entonces, veréis que la última llegada de Gran Canaria, creo que, no sé, de 40 personas, a lo mejor son 20 mujeres. O sea, que es una barbaridad. Hay otra cosa que nos preocupa mucho también, y es que en las embarcaciones de Mauritania, en ocasiones viene una mujer sola, una o dos, entre 30 hombres, 40 hombres. Por eso es importante, ¿no? Para los que trabajáis aquí en necesidades específicas y tal, ver de dónde han salido, etcétera, más allá de las rutas, ¿no? De por qué nos interesa o no más o menos a la academia. Y luego termino con algo, las necesidades específicas, bueno, nacionalidades. Bueno, pues en 2021, sobre todo, esto con todas las comillas del mundo, porque no hay cifras oficiales, pero estamos viendo que los más habituales son en Canarias, Mali, Costa de Marfil, Guinea y Marruecos. Eso, ya os digo, no es nuevo, es simplemente que cobra más peso, porque al bajar una realidad como la de Marruecos y Senegal, que para nosotros fue estacional y sí que tuvo que ver mucho con el COVID, se mantienen las otras tendencias que son de hace un año y medio.
Entonces esa es un poquito, no es que haya subido, sino que la proporción es más grande. Y luego, en la otra ruta, pues estamos viendo nacionales marroquíes y argelinos en su mayoría, y luego, como os digo, bueno, pues este tipo de situaciones a las que a veces nos cuesta. Ya os digo, el tema de Sudán, bastantes malienses y Burkina Faso en los altos, ese tipo de cosas estamos viendo. Pues muchas gracias, María. La verdad es que ha sido muy ilustrativo y nos viene muy bien luego a la hora de las personas que recibimos a los solicitantes, yo creo, en los centros de acogida, pues saber cómo han llegado, por qué han llegado por unas rutas, por otras, y también las situaciones que han pasado en estas rutas antes de llegar. Luego quería preguntarte, María, ¿qué dificultades ha identificado ACNUR en la detección de necesidades de protección de estas personas? Bueno, pues mira, básicamente, no sé qué, ¿me estoy oyendo? ¿Hola? Sí, ahora, vale, perdona, era tu micrófono. Vale. La detección de necesidades, bueno, pues esto es el quid de la cuestión. O sea, esa es la básica, gracias Isandra y Carolina, porque efectivamente, al final, a ver, ¿cómo os comento esto en la práctica? He dado alguna pincelada, ¿no? en el tema de, como os contaba, lo de Canarias y las rutas. Pero básicamente es imposible sin datos, sin un sistema que se preocupe en la primera detección, que luego, no sé, detectemos un número importante de necesidades entre las personas llegadas. Os cuento. Bajo el punto de vista de ACNUR, hay que invertir mucho en esos dispositivos de identificación. Para nosotros, el diseño que en su momento ha hecho la Secretaría de Estado de Migraciones, etcétera, con algunas iniciativas que ha ido poniendo en distintas realidades que ha visto este país en 3-4 años diferentes, tienen potencial, pero bajo nuestro punto de vista tienen que ser más uniformes y sobre todo muy vinculadas a la identificación. Quiere decir, invertir en profesionales que dediquen mucho a la detección y menos a la intervención en esos primeros días. ¿Qué quiere decir? Que es muy posible, o sea, nuestro modelo, bueno, en fin, de mucha gente, pero le venimos recomendando a la Administración desde los últimos años que invierta en dispositivos de recepción donde se invierta en la identificación y se canalice a los lugares más específicos. Entonces, actualmente, eso, tanto en Ceuta y en Melilla, pues está costando un poquito más por muchas razones que tienen que ver con la gestión migratoria. Y entonces, en Canarias, bueno, pues yo creo que se está poniendo mucho esfuerzo en que sea así, pero os pongo un ejemplo. Nosotros actuamos más allá del Plan Canarias, etc. Nosotros, un equipo muy pequeñito que tenemos en distintos puntos, en Canarias, nosotros visitamos lo que la policía llama los CATES, que son los centros de atención temporal a extranjeros, dicen, que realmente son pues centros de detención donde las personas son detenidas por ser interceptadas tratando de acceder en embarcaciones, ¿no? Entonces, son detenidas por un máximo de 72 horas en aplicación de la ley de extranjería, como sabéis, y el ACNUR hay asistencia letrada y el ACNUR trata de que reciban una información, al efecto de la detección, reciben una información grupal previa a la asistencia letrada, de tal manera que una vez que llega la asistencia letrada, bueno, pues se puede acceder al procedimiento, etcétera, más allá de que luego en los dispositivos podáis. Bueno, pues todavía tenemos muchos retos ahí. Tenemos muchos retos porque si os fijáis, la ley de asilo de 2010, y esto es muy técnico, aquí no es una cuestión de voluntades, es una cuestión técnica jurídica casi. Si veis en la ley de 2009, las embarcaciones es como si no existiera, es decir, el acceso al procedimiento de personas llegadas por mar como si no existiera, de tal manera que cuando nosotros hemos ido intentando trabajar entre todos, oiga, ¿qué pasa si una persona pide asilo en esas 72 horas primeras? ¿Cómo lo canalizo? Bueno, pues os cuento que ahora hay una pequeña luz en el túnel hace un par de años desde que se utiliza
esta manifestación de voluntad de pedir asilo, que no es necesario formalizar, porque imaginaos, decían, uy, no, ¿cómo vamos a formalizar aquí en el CATE con la que tenemos montadas 72 horas? ¿Qué aplico? Perdona si me pongo muy... Pero aplico el procedimiento en frontera, hago como si estuvieran en Barajas, o hago un procedimiento en territorio y los tengo que poner en libertad. Entonces, ¿dónde los pongo en libertad? ¿Dónde los mando? Imagínate. Pues todo eso de cosas que parece tan casual no lo es, porque cuando en 2009 el legislador decidió cambiar la ley, no atendió a esto. Entonces, ahora estamos un poquito viviendo esa realidad. Es verdad que con este tema de la manifestación de voluntad estamos trabajando, pero si me dices un reto, si tengo que elegir uno, un reto de detección de necesidades de protección internacional en esas primeras 32 horas es muy importante todavía, y de acceso al procedimiento. No se te escucha. Quería comentarte, María, ¿qué situaciones de especial vulnerabilidad habéis identificado que vayan ligadas al aumento de peligrosidad de las rutas que están utilizando las personas para llegar y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar la necesidad de protección? Bueno, pues, ¿cómo vamos de tiempo? Porque yo tengo rollo para lo que me des, ¿eh? ¿Regular? Dime. 5 o 10 minutillos. Bueno. Venga, vale, no, sobra. Menos. Luego, como espero que ya veréis cómo estará todo el mundo ahí deseando intervenir. ¿Vale? Entonces, bueno, vulnerabilidades. Bueno, pues es que voy a empezar con algo que es totalmente clarísimo y que lo vais a estar viendo, que es la situación en el Sahel. Vale, la situación en el Sahel está sacando a gente de ahí, que estamos hablando de mujeres, de niños, de niños muy pequeños que salen del reclutamiento, que no te lo van a decir así en la vida, pero te dirán cosas como mi padre dijo que había que salir, cosas por el estilo, o mi hermano le pasó esto, etcétera, ¿no? Es decir, la situación en el Sahel actualmente, estamos hablando, ya sabéis, de esa franja que va Mauritania, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Níger y Chad. Bueno, esa situación es de extrema preocupación para ACNUR y bueno, para todos, lo es para todos. Eso está haciendo que las personas se vean obligadas a salir, la mayoría, como sabéis, de sobra, en los propios países o en los países vecinos. La situación actualmente de desplazamiento en Mali de burkinabeses es muy grave y luego estamos viendo también hay una cosa muy importante, Costa de Marfil, el norte de Costa de Marfil, y eso cómo está también impactando. Entonces, yo diría, factores, me has preguntado, el hecho de la situación de extrema peligrosidad en el Sahel está provocando que las personas tengan que huir y eso, pues, efectivamente les pone en más peligro. ¿Por qué? Porque tienen que viajar solos, porque tienen que, obviamente, utilizar métodos irregulares, etcétera, etcétera. O cruzar el desierto, como hemos visto, salir cada vez de sitios de más abajo, de menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo diría que ese sería un poco el factor. Luego, no me canso de decirlo y lo diré hasta la saciedad, las mujeres siempre lo tienen peor, con lo cual todas las situaciones de explotación, abusos, etcétera, que relatan la mayoría, un porcentaje importantísimo de mujeres que llegan, son unas cuestiones muy a tener en cuenta, tanto en sus necesidades de recepción como de protección internacional, ¿no? Importante lo que os decía del hecho de que estén cerradas las fronteras y que sigamos viendo ese número tan importante de mujeres y que la proporción sea mayor que en el de hombres, quiere decir que probablemente, bueno, pues ellas no solo sean ellas las que se benefician de la llegada, ¿no? O no somos expertos en esto, ni lo pretendemos, pero efectivamente son factores que las cuestiones un poco objetivas, si quieres, o analizar lo que está pasando nos ayuda probablemente a ver factores de vulnerabilidad, que es un poco lo que me preguntabas. La edad es una cosa importantísima. Ahora os digo, entre las llegadas del otro día en el Hierro
había bastantes niños pequeños. Estoy hablando de, en fin, y no solo en esta embarcación, en general, estoy hablando de niños de 14 años, de 13. Bueno, pues esto hay que estudiarlo, pero normalmente está vinculado a salidas bueno, pues un poquito más desesperadas. Es verdad que las condiciones de navegación, es decir, el hecho de que haya tantas llegadas en unas condiciones del mar, obviamente tiene que ver con la desesperación y tiene que ver con que esos factores de vulnerabilidad que hablamos, que te convierten a veces en una persona, al menos con razones humanitarias, o a lo largo de la ruta, es importante. Una cosa muy importante es también la grave situación de inseguridad que hay en la ruta que llamamos occidental. Estamos hablando de las salidas desde Mali, porque os encontraréis, los malienses no solo son los malienses, pero en general los costamarfileños, etc., a veces utilizan, ya os digo, la otra ruta y tiene que ver a veces como porque salen del norte de Mali. Entonces, bueno, depende un poquito de eso. Bueno, pero deciros, la situación en el norte de Argelia es muy grave en cuanto a no seguridad y abusos, etcétera. Y también, bueno, pues a lo largo de la ruta, es decir, los peligros y explotación a la que se ven sometidas las personas durante la ruta. Es verdad que en ocasiones se tiende a pensar que eso no les da especiales necesidades de protección internacional, pero bueno, aquí estoy hablando aquí al experto que sabe que eso no siempre es así, porque puede conllevar absolutamente sí necesidades de protección internacional o en muchas ocasiones otro tipo de protección, ¿no? Y luego el hecho de que bueno, pues el último factor lo hemos visto ya, pero el cierre de fronteras, las restricciones. Eso, bueno, pues las restricciones hace que haya esos factores sean todavía más complicados, ¿no? de identificar, etcétera. Bueno, habréis visto, los que sigáis un poquito los distintos organizaciones humanitarias, etcétera. Pero vamos, por nuestra parte, la ACNUR, yo creo que el alto comisionado lo ha repetido hasta la saciedad, la jefa del departamento de DIP, que digamos nosotros, de International Protection, que es un poco la línea de técnica, si queréis, de la situación en los países, bueno, pues habla de una de las peores, si no la peor situación de la historia para las personas en necesidad de protección. O sea que siento ser así, pero es la realidad. ¿Estamos bien de tiempo? Luego, si queréis... Sí, vale. Si quieres comentar algo más, vamos bien. No, bueno, yo creo que más o menos hemos tocado un poco todo. Bueno, sí, mira, para el final, si me dejas, deciros un poco lo del acceso al procedimiento. No era hoy el tema, pero bueno, para nosotros es absolutamente prioritario. Nuestra presencia en terreno, que llamamos nosotros, que son los principales puntos de entrada que los hemos nombrado hoy. Tenemos pequeños equipos, 2 personas, 3 personas, y básicamente yo estoy aquí porque yo me ocupo de apoyarles desde la oficina. Lo que estamos viendo por primera vez yo en muchísimos años en esto es que está empezando a acceder las personas llegadas, se está empezando a impactar las personas llegadas por mar y por tierra en el sistema de protección. Es decir, normalmente, tanto para el Ministerio de Interior como para la Secretaría de Estado de Migraciones, una cosa era las llegadas marítimas y otra, imaginaos yo que me dedico un poco a eso, y otra cosa eran las solicitudes de asilo, son como cosas diferentes. Y una cosa es el sistema de protección internacional, de acogida, de PI que llamáis vosotros, con la humanitaria, que la humanitaria es como las personas que llegan en patera. Bueno, pues esto era un poco el caballo de batalla. Lo sigue siendo porque, de nuevo, es un poco lo del diseño. Si tú diseñas la respuesta sin tener en cuenta la complejidad de la cosa, y entiendo que no es fácil, pues entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo el sistema tradicional de recepción de embarcaciones no pone fácil el acceso al procedimiento. Es decir, ahora mismo, os pongo un ejemplo muy concreto. De 4 personas que lleguen a Marruecos, normalmente son marroquíes, ¿vale? Imagínate, 4 personas marroquíes que llegan en un kayak a Algeciras, cosa que está pasando. Y una de ellas quiere pedir asilo, ¿vale? Desde el punto de vista de la recepción, uno debería ir con la entidad de acogida y los otros 3 se deberían ir a humanitario.
Bueno, esto imaginaos en un grupo, si yo pido por determinadas cosas, etcétera, esto no. Entonces, esas las cosas, que os pongo un ejemplo así un poco bruto, pero esas son un poco las cosas que creemos que están por hacer. El ministerio está bastante receptivo, pero un poco en que se invierta en esa excepción, y para eso hay que diseñar los dispositivos con esa lógica, dando un tiempo a las personas y un tiempo a los profesionales, pueden ser días, y yo no digo que sean meses, donde desde el principio, no lo intentemos, pues tengamos. Y el acceso al procedimiento, y termino, muy, muy importante los datos, que en eso sí que tenemos unos pocos, así que en llegadas un poquito menos, porque España no hace público el desglose de nacionalidades y el desglose de género y edad, con lo cual, pero en llegadas, pero sí que en asilo. Entonces, en asilo, súper importante deciros dónde y qué nacionalidades están pidiendo, es fundamental. Tercera ciudad de España donde se pida más asilo en España. Efectivamente, tienes razón. Que existen dispositivos específicos, pero estoy segura que Sandra y Carolina van a hablar de ese colectivo, pero luego veremos. Pero, por supuesto, todas las dificultades del mundo con esa lógica, ¿no? Pero deciros, tercera ciudad de España, os decía, con más solicitudes de asilo. Tenerife. Esto era importante, pero estamos hablando de más de Valencia, está ahí, ha superado algunos meses a Madrid, o sea, estamos hablando de... Y además, cuando Tenerife ha tenido algunos problemas de acceso, y Gran Canaria lo tiene, es decir, que si el acceso hubiera sido de forma... Bueno, también es bastante llamativo, ¿no?, lo uniforme que es el número de solicitudes de asilo que hay cada mes, ¿no? Eso tiene que ver con la capacidad de España. O sea, es decir, si la capacidad de la policía fuera de 6.000, pues genial. Pero bueno, independientemente de eso, interesante dónde se pide asilo, interesante, muy, muy interesante también las nacionalidades. Mira, yo he buscado las últimas cifras que tenemos nosotros, que son de abril, y estamos hablando de Venezuela, Colombia, Mali, Marruecos, Honduras y Senegal. Obviamente, el punto de llegada es ya importante, ¿no? Entonces, bueno, salvo la situación de los sirios en 2015 en Melilla, que efectivamente empezaban a acceder de una manera muy importante en Ceuta y en Melilla, ahora mismo el acceso al procedimiento, y eso es trabajo de todos y todas vosotras, se está empezando a ver, está empezando a impactar en el procedimiento de asilo. Esto yo creo que es una tendencia muy importante a tener en cuenta. Y, por tanto, capacidades para detectar vulnerabilidades, que es de lo que estamos hablando hoy, porque dentro del procedimiento todo es mucho más fácil. Pues muchas gracias, María. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y, sobre todo, muy necesario poder hablar de este tema en la situación que tenemos ahora y visto lo que comentabas, de las dificultades que había hasta ahora de considerar a las personas que llegaban normalmente a través de costa como solicitantes de protección, igual que las personas que llegaban a través de otros medios que, digamos, que eran las que tenían visibilidad, y las personas que llegaban a través de costa tenían muchas dificultades que las has explicado, yo creo que perfecto. Y ahora vamos a pasar con mi compañera Sandra para que nos explique desde otra perspectiva, que es desde ya los dispositivos de acogida, qué vulnerabilidades estamos detectando con las personas que están llegando ahora a los dispositivos de acogida. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y bueno, pues en relación a la pregunta que planteas y recogiendo un poco lo último que estaba comentando María, pues desde el servicio de acogida sí que venimos observando una diferencia de perfil de las personas que están causando alta en el programa, y a raíz de esa diferencia de perfil evidentemente estamos observando otro tipo de vulnerabilidades que a lo mejor antes pues, no se daban tanto o se daban de otra manera. Este perfil, sobre todo, pues desde hace unos mesecitos para acá, influenciado directamente por estos flujos mixtos y por estas llegadas a través, pues, principalmente de Canarias, ya venimos observando un cambio, que también lo habéis comentado los dos, en la nacionalidad del país mayoritario, bueno, ya es el tercer país que estamos
acogiendo más o que tenemos más personas acogidas en el programa, que es Mali. Y de ahí pues empezamos a ver y a observar este cambio en las vulnerabilidades. Fruto sobre todo de cómo es la llegada, de cómo es el proceso de estas personas hasta que llegan con nosotros al servicio de acogida. Dentro de las vulnerabilidades, y que María también lo ha comentado, pero creo que es súper importante tener en cuenta, es la dureza del viaje, la experiencia traumática que están viviendo estas personas hasta que consiguen llegar a nuestro país, ¿no? Y esto está marcando muchísimo en cómo está siendo el proceso de integración y cómo está siendo el proceso en general de las personas que estamos atendiendo. Y de ahí deriva, bueno, pues el que vamos observando ciertas vulnerabilidades en estas personas. Marcado, como digo, mucho por cómo está siendo y por lo que decía también María, de dónde vienen antes ya no solo de qué país proceden originalmente, de su nacionalidad, sino de dónde están saliendo para llegar a España y cómo está siendo ese viaje. Esto estamos observando que en muchos casos está influenciando en que las personas están desarrollando ciertos problemas, por ejemplo, de adicciones. Hay un abuso en la toma de ansiolíticos brutal. El aumento de consumo de alcohol y de hachís también está siendo algo bastante serio. Y bueno, pues esto, aparte de estar llevando a esta vulnerabilidad, que sería la adicción, pues cómo está influenciando todo esto también en el proceso de integración de las personas, porque al final esa vulnerabilidad está haciendo que surjan otro tipo de vulnerabilidades que directamente bueno, pues están marcando el proceso de las personas, porque está impidiendo un buen desarrollo, un mejor desarrollo a la hora de su integración y de que podamos intervenir con ellos, ¿no? Porque esto implica, por ejemplo, pues, que no se desarrolla adecuadamente el proceso de aprendizaje del idioma, otro tipo de cuestiones que trabajamos en el día a día a través de la intervención social en este caso, ¿no? Del seguimiento que estamos haciendo con las personas. Eso por un lado, y esto lo marca brutalmente la experiencia traumática del viaje y de, bueno, pues lo que están viviendo, ¿no? Es que muchos de ellos y de ellas están conviviendo con recuerdos espantosos de hacer un viaje con personas que han fallecido dentro de esa embarcación o personas que han, bueno, pues que han perdido en el camino. Y eso, quieras que no, que me imagino que Carolina después nos comentará más sobre esto, a nivel psicológico está afectando muchísimo también. Observamos muchos cuadros de ansiedad, de estrés postraumático, que bueno, en esto no me quiero meter porque mi compañera seguro que lo va a contar fenomenal. Pero bueno, son vulnerabilidades que estamos observando en el servicio. Y bueno, pues también el tema de la juventud, de la extrema juventud, de la edad. Personas de 18 años, y yo lo voy a entrecomillar, ¿no? Y aquí entra también este tema de bueno, pues la edad, de saber, de poder identificar si de verdad son personas mayores de edad o son posibles menores de edad, ¿no? Pues esta es otra de las vulnerabilidades que nos estamos encontrando a raíz también del incremento, bueno, o del cambio de perfil que estamos observando pues recientemente, ¿no? En estos meses. La alta tasa de analfabetismo, también como una vulnerabilidad bastante importante que implica directamente en el buen desarrollo, en el proceso de integración de estas personas, que además lo podemos unir con un bajo nivel de habilidades sociales, que esto aumenta también la desprotección de estas personas. Y también tenemos que estar muy pendientes de estos factores, ¿no? Como vulnerables que son. ¿Qué más cosas? El tema de, bueno, la violencia, también aquí quiero hacer una mención especial. Es verdad que mucha parte, cuando hablamos de violencia, podemos identificarlo también con las experiencias traumáticas del viaje y de cómo ha sido el proceso migratorio de las personas. Pues ahí sí que creo que merece una mención especial el tratar
pues cómo sufren, qué han sufrido estas personas y cómo es esa violencia elevada que han sufrido, y lo uno también a lo que comentaba María, de tener en cuenta de qué país proceden a la hora de salir y llegar a España, ¿no? No solo de, bueno, hay que sumarle todo lo que lleva la persona, la mochila que lleva a cuestas la persona, ¿no? El motivo principal por el que abandona su país, que muchas veces va a ser por unas cuestiones muy violentas o de haber sufrido una violencia muy elevada, a lo que podemos sumarle la violencia que sufre esta persona en el tránsito, los países que va atravesando hasta llegar al momento en el que se sube a esta embarcación. Por puntualizarlo, por ser el perfil mayoritario que estamos teniendo ahora mismo, y llega a nuestras costas, bien por Canarias o por la zona del Mediterráneo, como decía María, ¿no? Y bueno, pues sí, esta es otra de las vulnerabilidades que tenemos que estar también muy pendientes, y bueno, pues que también estamos observando. Además, y María comentaba el tema de las mujeres, y lo uno, pero no tiene por qué estar vinculado directamente, pero sí otra vulnerabilidad que tenemos que estar muy pendientes, que venimos observando, es la cuestión de identificar la trata de personas, tanto por cuestiones sexuales como por otro tipo de la trata laboral, otro tipo de, bueno, todos los tipos de trata y de tráfico de personas, ¿no? Y más vulnerabilidades que observamos y que debemos de estar muy pendientes a la hora de la intervención social, bueno, pues es todo lo que tiene que ver con discapacidad física y psicológica, con enfermedades graves, que también nos estamos encontrando este perfil, personas con enfermedades bastante serias, bueno, pues que necesitan un hospital urgentemente o que necesitan un seguimiento médico muy exhaustivo. Hablo de personas que a lo mejor presentan una situación de inmunodepresión muy severa, personas que necesitan a lo mejor un trasplante o que presentan problemas de leucemia o enfermedades muy graves bueno, pues que es una vulnerabilidad muy, muy, muy importante y a tener en cuenta, ¿no? Todo esto lo podemos encontrar en todas las personas o en muchas de las personas que acogemos en el programa. Quería puntualizar el cambio de perfil y todas estas situaciones de vulnerabilidad que vienen sobre todo marcadas o que estamos encontrando mucho ahora con este cambio de perfil en las personas que estamos acogiendo, pero bueno, tampoco podemos olvidar otro tipo de personas que están llegando por otras vías, que no son solamente personas subsaharianas procedentes de Mali, sino otro tipo de personas. Y aquí pues merece la atención o señalar pues el colectivo LGTBI, por supuesto, la mutilación genital femenina. Esto es algo que también tenemos que tener muy presente a la hora de, bueno, pues nuestros seguimientos a nivel social, en nuestra intervención del día a día, pues bueno, tener esto también como presente, ¿no? Que es una vulnerabilidad que tenemos que poder o intentar identificar. Y la violencia de género también, como no, como otra vulnerabilidad, como otra situación vulnerable que presentan las personas que estamos acogiendo o que estamos tratando, ¿no? Bueno, estos serían los factores vulnerables que más estamos atendiendo ahora. Por descontado la salud mental, no quiero dejar de nombrarlo, pero como sé que Carolina lo va a tratar, pero efectivamente este también sería una situación vulnerable, bueno, pues bastante importante, ¿no? Y bueno, pues por hacer así un compendio todo es importante, pero por hacer un compendio de lo que más nos encontramos ahora mismo es tema adicciones, tema de pues, alta tasa de analfabetismo, bajo nivel de habilidades sociales, estar muy pendientes de todo tipo de violencias, de trata, enfermedades y bueno, LGTBI, colectivo LGTBI, violencia de género. También me gustaría hacer una diferencia o puntualizar un poquito entre las personas que nos están llegando procedentes de Canarias. Sí que observamos una diferencia entre aquellas personas que han pasado
o llevan mucho tiempo en Canarias, muchos meses me refiero, o que llegaron y pasaron primero por todo el puerto de Arguineguín y después por alguno de los campamentos antes de llegar a Península, ¿no? Ahí estamos viendo, podemos hacer una diferencia a la hora de detectar vulnerabilidades en estas personas que llevaban mucho tiempo en Canarias antes de llegar a Península, a las personas que llevan pues, semanas o un mes o menos tiempo en Canarias antes de llegar a Península y antes de llegar en consecuencia a los programas de acogida que estamos gestionando, ¿no? El deterioro a nivel de vulnerabilidad que estamos tratando no tiene nada que ver y las personas, insisto, que llevan mucho tiempo en Canarias antes de llegar a Península, el deterioro que están mostrando a nivel de vulnerabilidades, como estamos tratando, es muchísimo más elevado que las personas pues, que llevan muy poquito tiempo o menos tiempo en Canarias. Así que me gustaría puntualizar esto. Y también, bueno, pues cierto es que es verdad que a Canarias, como decía María, están llegando también un alto número de mujeres. Nosotros en el programa de acogida todavía no lo estamos observando. El perfil sí que estamos viendo ahora mismo, sobre todo es hombre solo. Y bueno, pues con estas vulnerabilidades que estaba comentando. Gracias, Sandra. Y quería también comentarte cómo os coordináis dentro del servicio para que toda esta información pueda estar volcada en el expediente y ser volado por los instructores, porque como vemos, se dan un gran número de situaciones de vulnerabilidad y entendemos que las necesidades de protección de las personas se debe tener en cuenta a la hora de valorarlas todos estos elementos. Sí, bueno, pues en este punto, desde el servicio de acogida, bueno, pues intentamos trabajar muy en coordinación con el servicio jurídico, por lo que acabas de comentar, y porque al final es la vía para poder hacer este traslado de información para que llegue dentro de ese expediente de protección internacional, ¿no? De las personas. Para ello, pues dentro de esa coordinación, los equipos de acogida, pues tenemos la herramienta del informe de vulnerabilidad. A través de este informe tratamos de reflejar estas vulnerabilidades para que, bueno, pues se pueda reflejar esta constancia y se pueda dar a conocer estas vulnerabilidades, en este caso, pues a los instructores, ¿no? Este proceso siempre tratamos de hacerlo de una manera coordinada, como digo, con el servicio jurídico, puesto que al final pues, son las personas que van a hacer llegar esta información a los instructores en este caso, ¿no? Para trabajar estos informes de vulnerabilidad y para hacer la detección ya se viene haciendo antes, ¿no? A través del trabajo diario de los equipos, y aquí pues remarcar la importancia que tiene la observación, porque no solamente la detección de estas vulnerabilidades se hacen a través de una entrevista social, sino que esto en el día a día, es más, yo diría que en el día a día es donde más se puede lograr realizar esta identificación de vulnerabilidades, ¿no? A veces incluso en cuestiones tan básicas como un taller de contextualización que pueda estar desarrollando el equipo, es como podemos llegar a detectar algunas de estas vulnerabilidades. O en un acompañamiento médico, hay cuestiones tan herméticas como por ejemplo el tema de la mutilación genital femenina, que muchas veces esto a lo mejor en una entrevista al uso no va a salir. Esto va a salir a través de un acompañamiento, a través de la pura observación y sobre todo fruto de la confianza que se va trabajando entre técnicos, trabajadores sociales con las personas, ¿no? A través de esa confianza es como vas a ganar que la persona, pues, de una manera que fluya, ¿no? Te pueda ir contando qué es lo que ha pasado o cómo se encuentra ahora, qué es lo que ha vivido, que a lo mejor la persona en una entrevista al uso no le está dando importancia porque no considere que pueda ser relevante. Pues también, por ejemplo, el tema de pertenencia al colectivo LGTBI, pues a lo mejor estas personas en ninguna entrevista ha comentado en nada en relación a esto, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor de una manera informal, a través del seguimiento diario, de una visita al piso de acogida, de un acompañamiento a hacer la compra, a través a veces
de situaciones muy del día a día, es como los equipos empiezan a detectar estas vulnerabilidades. De ahí, bueno, pues la importancia que tiene la observación, no dejarlo todo a lo pragmático y a lo de que tiene que salir en una entrevista, ¿no? A través de una batería de preguntas, pues no. Esto creo que tenemos que desecharlo también un poco para lograr llegar de verdad a detectar todo este tipo de vulnerabilidades, que como digo, son más a veces del día a día o de cuestiones que ni te esperas, como pueda ser un taller, que estés un taller de tema sanitario y de repente una persona lanza una pregunta y vaya, pues surge ahí el hilo del que el técnico, del que el profesional después es importante que tire para bueno, pues llegar a poder detectar correctamente estas vulnerabilidades. Súper importante, bueno, pues como decía al principio, trabajar todo esto de una manera muy coordinada con el equipo jurídico y también con el equipo psicológico muchas veces, ¿no? Dependiendo del tipo de vulnerabilidad que surja, es súper importante trabajar y de hecho, pues así intentamos hacerlo, trabajar de una manera coordinada entre servicios. Cuando, bueno, pues todo esto que trabajamos, fruto de la observación y del trabajo diario, del seguimiento, de las intervenciones sociales diarias, comentado con el equipo jurídico, pues sí, al final se valora que es pertinente que esta información sea conocida por los instructores de la oficina de asilo, pues se plasma todo esto en un informe de vulnerabilidad para que se pueda ser presentado por el servicio jurídico y se pueda tener en cuenta. Siempre intentando pues que bueno, pues que se plasme de una manera muy llana y muy que llegue esta información muy claramente y que se pueda entender claramente pues las vulnerabilidades que presentan estas personas, ¿no? Gracias, Sandra. Me parece muy importante lo que has comentado porque, de hecho, cuando me tocaba a mí dar las formaciones en los dispositivos de acogida de emergencia de Canarias, a la hora de detectar situaciones de vulnerabilidad, lo que siempre comentaba, ponía los ejemplos que has puesto tú, que muchas veces se detecta esta vulnerabilidad fuera de una entrevista jurídica. Es decir, cuando nos entrevistamos nosotros con los solicitantes, muchas veces no nos cuentan este tipo de cosas y es a través del trabajo de otros compañeros cómo podemos tener conocimiento y luego ya a través de una entrevista para trabajar estas cosas e informar al solicitante de que esto puede ser un motivo de protección, cómo se logre plasmar en el expediente. Y para terminar, sí que me gustaría que, como has ido comentando, los diferentes cambios de perfiles, ¿cómo estáis trabajando desde el servicio estos cambios? ¿Estáis realizando algún tipo de protocolo, de grupos de trabajo en este sentido? Sí, bueno, pues en el servicio de acogida, en ACCEN, estamos trabajando ahora mismo, bueno, fruto de que hemos ido observando con el tiempo ciertas necesidades que a lo mejor y vulnerabilidades que necesitaban igual un poquito más de atención porque, bueno, pues por la novedad o porque estamos observando un ligero aumento en algunos de estos perfiles, pues empezamos a ver que sería bueno poder implementar nuestro trabajo a nivel social de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos observando, hicimos primero una observación de cuáles eran estos perfiles o estas vulnerabilidades que podían ser un poquito mayoritarias o que nos estaban poniendo a veces un poco entre la espada y la pared a la hora de la intervención porque carecemos a lo mejor de las herramientas que nos gustaría tener para mejorar nuestra intervención con estas personas. Por empezar por algún lado, porque hay muchas cosas súper importantes que merecen pararnos a trabajar más concienzudamente, pues empezamos con tres perfiles. Estos tres son adicciones, salud mental y LGTBI. Todo esto enfocado desde el prisma de la intervención social. Bueno, pues empezamos a desarrollar unos grupos de trabajo para, bueno, pues pararnos a hacer un análisis un poquito más profundo acerca de estas cuestiones, de estos tres tipos de vulnerabilidad, para poder implementar mejor o poder implementar sin más nuestro trabajo diario y poder ofrecer una herramienta de intervención social
un poquito más elaborada a los equipos en las zonas, ¿no? A los equipos del programa de acogida. Entonces, bueno, pues en esa línea llevamos un año trabajando en estos grupos de trabajo. Estamos intentando, pues, aparte de profundizar y de investigar un poquito más en estas tres cuestiones, pues poder elaborar una herramienta que, por un lado, pueda ofrecer pautas de intervención social, una pequeña base también de recursos que pueda facilitar a los equipos su intervención social diaria, que a veces necesitas trabajar con mucha premura ciertas cosas, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de adicciones. Y a veces, pues bueno, el tener ahí focalizado una herramienta de búsqueda de recursos, pues facilita también la intervención y el desarrollo de la intervención social. También estábamos trabajando un poco un decálogo de buenas prácticas para poderles ofrecer a los equipos. Decir que, bueno, pues que este trabajo se está intentando llevar, por supuesto, desde una mirada transcultural, intentando evitar el etnocentrismo que a veces pueda nublar un poco la intervención. Y bueno, pues estamos ahí trabajando, también haciendo un poco un análisis hacia ciertas, ¿cómo lo digo?, más cultural, más de origen bueno, pues de las personas con las que trabajamos, porque creemos que también es importante, pues sobre todo en estos tres perfiles que estamos desarrollando estos grupos, LGTBI, tema adicción, salud mental, pues sí que veíamos que podía ser importante hacer una parada también, hacer un análisis un poco cultural de cómo, pues según el origen, las personas puedan vivir bueno, pues estas cuestiones, ¿no? O puedan desarrollar o puedan sí, vivir estos perfiles, ¿no? Y bueno, pues básicamente ahí estamos haciendo este trabajo que la verdad agradecemos también la oportunidad de poder estar haciéndolo porque creemos que también el poder parar y dedicar un tiempo al análisis al final es muy bueno porque creemos que va tanto a mejorar nuestra intervención social con estas personas como a aportar también un poquito de luz, un poco a nivel general, sobre estas tres cuestiones que, bueno, nos gustaría trabajar sobre más, pero bueno, tenemos los recursos que tenemos, el tiempo que tenemos y bueno, pues le hemos dado prioridad a estos tres perfiles ahora mismo y en eso estamos, en elaborar un manual de intervención centrando en estos tres perfiles, como digo, LGTBI, salud mental y adicciones. Y bueno, pues creemos que vamos a tener una guía bastante interesante y que los equipos creo que les va a venir bastante bien para, bueno, pues que a veces también se puedan sentir a lo mejor un poco solos ante cuestiones tan concretas como estas a la hora de intervención y bueno, pues creemos que esto puede ser de gran ayuda. Muchas gracias, Sandra. Y desde luego es súper interesante eso de muchas veces es necesario parar y hacer un análisis antes de volver a avanzar porque si no nos perdemos mucho y no nos damos cuenta pues, que todo cambia y que hay que adaptarse a las nuevas necesidades que van surgiendo, en este caso dentro de la protección y de la atención a las personas que vienen a nuestros dispositivos. Y ahora voy a pasar a Carolina para preguntarte, Carolina, en el ámbito de la salud mental, ¿qué vulnerabilidades estás encontrando en los solicitantes que estamos haciendo? Bueno, pues buenos días a todas, todos y todas los que nos están acompañando. Agradezco la oportunidad de que podamos tener este espacio de encuentro, que ojalá en algún momento pueda ser presencial. A mí me gustaría empezar comentando que de manera general, incluso en sociedades occidentales como esta, tenemos un gran tabú hacia la salud mental. Nos cuesta muchísimo reconocer que la salud mental es parte integral de nuestra salud. Y precisamente por eso agradezco también el espacio, porque hablar, ponerle nombre y enfatizar que también es una problemática que hay que atender es un primer paso importante, ¿no? Como mencionaba muy bien mi compañera Sandra, si tuviéramos que poner como un cuadro clínico típico que suelen presentar las personas que han sufrido experiencias altamente violentas,
podríamos clasificarlo como un estrés postraumático. No obstante, sí que es verdad que en los últimos años, como que hemos observado que hay una gran deshumanización, diría yo, de todo el género humano. Las experiencias que sufren las personas son cada vez más violentas, y si a esto le sumamos los riesgos del viaje, que las rutas que se están tomando recientemente, como por la Canarias, son muy peligrosas, desde luego que estas experiencias dejan unas secuelas importantes en las personas, en su salud mental y en su estabilidad emocional. Cuando finalmente nosotros, como psicólogos y psicólogas, podemos intervenir, lo que nos solemos encontrar además es, hay mucha comorbilidad. Digamos que hay muchísimos síntomas ansiosos, también puede haber síntomas depresivos, y todo esto está como metido en una cajita, revuelto, cuyo origen han sido las experiencias traumáticas, que suelen costar muchísimo que las personas puedan narrarlas, ¿no? También me parece importante mencionar que todos estamos expuestos a sufrir un trauma, ¿no? No podemos, o al menos yo no puedo dejar de mencionar que todas las personas que vivimos en esta vida estamos ahora atravesando un gran trauma colectivo, que es esta pandemia, ¿no? Y esto está dejando también secuelas que seguramente, ojalá, como sociedad, como seres humanos, nos brindemos un espacio para reflexionar qué costes está teniendo para nosotros. Un accidente de tráfico, por ejemplo, es un ejemplo típico de experiencia traumática puntual ante la cual se desarrolla una respuesta que es totalmente normal. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo pone todo en marcha para sobrellevar esas experiencias. Lo fundamental es tener un apoyo a tiempo, no solamente psicológico, sino también un sostén, una red, alguien a quien tú le puedas pedir una ayuda para que te acerque un vaso de agua porque estás escayolado. Y esto es una vulnerabilidad adicional que tienen las personas con las que nosotros trabajamos. La escasa o la nula red de apoyo. Y en algún momento también puede ser normal que ante estas experiencias anormales y de brutalidad y de gran violencia haya una desconexión con la realidad, porque ante todo nuestra mente lo que va a hacer es protegernos, y en algún momento determinado durante las experiencias de violencia puede ser que para protegernos nos desconecte, lo cual no quiere decir que no estemos sintiendo lo que está pasando en ese momento. Nuestro cerebro está registrando todo, nuestros sentidos también, pero por mera sobrevivencia, lo que está sucediendo ahí no es tan violento, es tan aturdidor, que se fragmenta nuestra organización de la experiencia y nuestra adquisición, incluso percepción de la experiencia. Y solemos encontrar cuadros psicóticos, que esto es cuando una persona se desconecta de la realidad. Lo particular de las personas que han sufrido experiencias traumáticas es que el punto de origen es la disociación, justo este mecanismo de defensa o de protección que les estaba comentando. Cuando no puedes atacar, cuando no puedes huir al agresor o al entorno agresivo, te congelas, te paralizas, porque eso es lo que a veces se conoce popularmente como el efecto Gacela. Y eso es lo que en algún momento determinado te puede hacer sobrevivir. Pero si en un futuro las personas ven algún estímulo que es altamente parecido a cualquiera de los que estaba alrededor, que puede ser la fisionomía de una persona, un olor, un sonido, como por ejemplo los ruidos que recuerdan a explosiones, puede desconectarse temporalmente de la realidad o incluso de manera permanente, según el nivel de daño que tengan. Por eso, esto es lo prototípico del estrés postraumático, la reexperimentación. Las personas constantemente están sufriendo, no es un recuerdo lógico, coherente,
es una experiencia fragmentada que afecta profundamente la psique y el desenvolvimiento de las personas. Y aún así, a pesar de todo esto, han conseguido huir y salir de su país y llegar aquí y pedir ayuda. Yo creo que también eso es algo fundamental a reconocer, el alto nivel de resiliencia, de resistencia que tienen las personas con las que nosotros trabajamos. Y precisamente por eso, para manejar el dolor, para tratar de, en cierto modo, paliar toda esa angustia, hacen uso de lo que tienen a mano para calmarse. Y muchos caen, como mencionaba Sandra, en el consumo o incluso abuso de sustancias. Generalmente, según la zona en donde de origen las personas, algunas pueden tener pues más fácil acceso al alcohol, otras a los antidepresivos y otras pues a hashish o otro tipo de sustancias también, ¿no? También me parece muy importante mencionar en cuanto a las vulnerabilidades, algo que estaba también, que mencionaba Sandra, que es el tema de la discapacidad. Eh, Muchas veces, sobre todo las personas que llegan del África subsahariana, hemos visto un incremento significativo de personas que les cuesta mucho pues, aprender español, que se pierden mucho cuando ya están en recurso de acogida, y desde el servicio se inicia una valoración de pues, qué es lo que pudiera estar pasando con esta persona, que es integral porque tiene que ver también con su desenvolvimiento social, no solamente con el nivel de aprendizaje o las capacidades cognitivas que pudiera tener esta persona. Pero también quería mencionar que a veces, que no quiere decir que no los haya, este tipo de casos, pero desde la mirada transcultural también hay que quitarnos las gafas del occidental, porque muchas veces podemos perder de vista que es una vulnerabilidad muy grande la descontextualización social que tienen, que si vienen de un medio rural en el que son perfectamente funcionales, en el que saben muy bien qué hacer, cómo se hacen las cosas, si nosotros nos trasladáramos ahí, estaríamos probablemente igual, con una gran discapacidad de desenvolvimiento, ¿no? También me parece importante mencionar las personas, más que vulnerabilidad, como procesos específicos de las personas que son miembros del colectivo LGTBIQ+. Muchas veces, por el contexto de origen, no han tenido la oportunidad de expresar ya ni siquiera su sexualidad, sino la identidad de género con la que posteriormente, una vez que se inicia, por ejemplo, un proceso de intervención psicológica, se llegan a identificar. Y es muy importante ser respetuosos con este proceso. A veces, por cuestiones de practicidad o por cuestiones quizás un poco más técnicas o del propio procedimiento de asilo, solemos etiquetar todo, y con este colectivo a veces etiquetamos muy deprisa, cuando a veces hay procesos que requieren muchísimo tiempo y que posiblemente no tenga solamente que ver con la preferencia o la orientación, perdón, que no es preferencia con la orientación sexual, sino con algo mucho más profundo, que es la identidad. Y, por ejemplo, con las personas que van llegando del Magreb también es muy importante tenerlo en cuenta por el alto nivel de tabú que realmente si están huyendo es porque su vida peligra por, el, por ser quienes son, ¿no? Y creo que además de todas estas, o sea, podríamos darle como un título, un criterio diagnóstico y aquí hacer una revisión de qué es lo que les suele pasar a las personas o con las recientes vulnerabilidades que nos estamos encontrando. Pero yo creo que es fundamental siempre tener en cuenta que ante todo son personas muy fuertes, que lo que les está pasando es una consecuencia normal ante acontecimientos totalmente anormales. Muchas gracias, Carolina. Y quería preguntarte también, todas
estas vulnerabilidades relacionadas con salud mental, ¿cómo trabajáis desde el servicio para que estén plasmadas en el expediente administrativo y puedan ser valoradas por los instructores? Porque entendemos que son de vital importancia para valorar su necesidad de protección. Claro, como mencionaba Sandra, es fundamental tener tiempo. Una persona que ha sufrido un parteaguas así, que resquebraja su vida y su psique entera, es totalmente natural que desde el principio, ya sea al formalizar la solicitud de asilo o incluso con la entrevista con el abogado, no mencione aspectos que son súper relevantes para su solicitud, que surjan a lo mejor en un acompañamiento o en la propia intervención psicológica. Aún así, desde una valoración más clínica, sí que hay síntomas que nosotros podemos vislumbrar que pueden ser secuelas postraumáticas. Aunque haya luego un tiempo posterior para elaborarlas, para trabajarlas y para hacer un acompañamiento, una intervención más psicoterapéutica, lo que sí procuramos es que cuando detectamos esas primeras señales, hacer un informe preliminar en coordinación con el Servicio de Asistencia Jurídica para que desde el primer momento los instructores de los casos de asilo puedan tener una información preliminar. Esto es lo que le está pasando a esta persona hasta ahora. El proceso de evaluación, la intervención continúa. Porque sobre todo, como decía Sandra, son procesos muy largos. Primero hay que trabajar el vínculo psicoterapéutico, ganarse la confianza en la persona y también tener muy en cuenta desde una mirada transcultural que posiblemente, si yo soy una mujer que a lo mejor, o sea, occidental, a veces solemos pensar, bueno, pues una psicóloga mujer, pues seguramente una paciente usuaria mujer tendrá más facilidades de contarle ciertas cosas. Puede ser, pero no solamente tenemos que tener en cuenta el género también, sino toda la historia que viene detrás. Generalmente vemos cada vez más personas con experiencias traumáticas desde muy temprana infancia, sobre todo en los casos de violencia de género. La violencia de género es estructural y transgeneracional, y esa mujer que posiblemente ha venido huyendo de la última pareja que la ha amenazado de muerte, es una mujer que cuando niña posiblemente ha sufrido abusos constantes, abandono, y que confiar en que otra persona que acaba de conocer en un sistema y en un país que desconoce van a poder apoyarle, lleva un tiempo considerable. Todos tenemos reticencias hacia los extraños, que eso también es un mecanismo natural, ¿no? Pues cuanto más una persona que ha sido altamente vulnerada. Así que nos coordinamos muchísimo con el Servicio de Asistencia Jurídica, también con nuestros compañeros de acogida, porque finalmente lo que buscamos todos es que la persona pueda estar lo mejor posible con todas sus capacidades, ¿no? Y recuperarlas también. Así que la coordinación es constante y cuando detectamos algo que es altamente relevante para la historia de asilo, siempre con el consentimiento previo de la persona, porque generalmente son detalles muy escabrosos y muy dolorosos, procuramos también de esta manera, coordinándonos con el Servicio de Asistencia Jurídica, evitar una retraumatización. Si esa persona ya nos lo ha contado en la intervención, yo como psicóloga puedo, si me da su permiso, plasmarlo en un informe, coordinarme con el Servicio de Asistencia Jurídica y a lo mejor esa información que es súper relevante para su caso de asilo ya estará en el expediente de protección internacional. Y le evito tener que volverla a narrar, que esto es algo súper importante tener en cuenta. El procedimiento de asilo es un proceso, o sea, que se formaliza a través de la entrevista ya es altamente retraumatizante y doloroso. Muchas veces mis compañeras y compañeros del Servicio de Atención Psicológica, después de hacer unas alegaciones o a veces incluso han tenido que hacerlas en conjunto con nuestros compañeros y compañeras de jurídico, porque las personas se descompensan y necesitan estar ahí para recomponer.
En general, la sugerencia que siempre hacemos es que primero se trabajen en el vínculo psicoterapéutico, que a lo mejor me estoy adelantando un poco, en establecer herramientas de recuperación, de ir sondeando con la persona. A ver, en este momento, pues es importante que abordemos esto y con esas herramientas que ya previamente hemos trabajado, ya sea técnicas de relajación, de respiración, de volver aquí y a la hora, una vez que la persona ya cuente con ellas, además del apoyo psicológico, hacer ya un abordaje de la experiencia traumática. Y evidentemente todo esto requiere un tiempo que pues muchas veces no es tan ajustado, o tan ajustable, o tan compatible, perdón, con los tiempos del sistema de acogida, los tiempos de la instrucción, y pues ese es un reto que tenemos, yo creo que todas las personas que intervenimos con las personas solicitantes de asilo. Gracias, Carolina. La verdad es que doy fe de que tanto desde el servicio de acogida como desde el servicio de atención psicológica trabajáis de una manera muy coordinada con el servicio jurídico. Yo creo que al final eso se ve reflejado en el apoyo que nosotros finalmente podemos dar a los casos gracias a todos los elementos que desde los dos servicios se aportan, sobre todo en materia de vulnerabilidad. Y para finalizar, Carolina, porque vamos ya muy pegados de tiempo, sí que te quería preguntar, y veo que hay 5 preguntas, o sea que hay que dar participación a todas las personas que han estado aquí escuchándonos. ¿Por qué consideras importante que dentro de los equipos de intervención haya un servicio de atención psicológica? Voy a tratar de ser muy rápida y concisa. Cuanto mayor o más pronto sea la detección temprana de vulnerabilidades de salud mental, tendrá un mejor pronóstico esta persona. Por eso es fundamental, por ejemplo, que en los dispositivos de emergencia de Canarias haya un servicio de atención psicosocial que detecte estas vulnerabilidades y que en la parte que les toca a ellos, por ejemplo, y a ellas ahí, se haga una contención y que se busque que estas personas estén en un recurso más adecuado a sus necesidades. O sea, cuanto más temprana sea la intervención, mejor pronóstico tienen estas personas. Y además, sobre todo como decía anteriormente, a veces es el espacio psicoterapéutico en el que una vez restablecida la confianza en el mundo, que eso es lo más difícil, pero es el objetivo principal de una intervención psicoterapéutica en trauma, es cuando surgen estas informaciones y es cuando podemos ayudar a que la información del caso de asilo esté en el expediente, coordinarnos con los demás compañeros, darles pautas de manejo, de abordaje en general, sin incidir necesariamente en detalles escabrosos de la historia. Pero finalmente, como decía al principio, sobre todo porque la salud mental es parte integral de la salud, o sea, la integración, la verdadera integración pasa por ahí también. Pues muchas gracias, Carolina, y voy a pasar a leer las preguntas que han hecho las personas que han participado. La primera de ellas va dirigida a María, que la pregunta a Judith García, y os la leo. En tema de menores, me gustaría preguntarte sobre los procesos de determinación de edad de jóvenes y adolescentes. No sé si ACNUR, aunque no es su campo, puede desempeñar algún papel al respecto cuando haya una necesidad de protección internacional. ¿Os lo habéis planteado? ¿Desde ACNUR tenéis información sobre si niños y niñas que han llegado huyendo de las situaciones que nos has contado están solicitando protección internacional? Pues muchas gracias. Voy a ser también intentar ser concisa como Carolina. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que la edad es un tema efectivamente a tener muy en cuenta. Respecto a la determinación de la edad, efectivamente, bueno, nosotros apostamos en línea de los estándares internacionales por un reconocimiento holístico, obviamente que incluya informes psicosociales, que incluya pues, acompañamiento del niño o la niña y, por supuesto, que se eviten las pruebas
las pruebas que se están utilizando actualmente, que no son científicas, como dice el Comité de Derechos del Niño, con las condenas de España, etc. Es decir, en eso somos... Y sí que lo planteamos, tenemos una línea, bueno, tenemos una posición sobre eso, pero básicamente es importante también la guía de la EASO en esa lógica, que también, como sabéis bien, recomienda abiertamente a parte de nuestro Tribunal Supremo que se evite ese tipo de... Entonces, bueno, el ACNUR está, a tu pregunta, el ACNUR está en esa línea y, por supuesto, si la situación de si la persona podría estar en necesidad de protección o no, pues obviamente nuestro papel. Ahí trabajamos bastante en red, como casi todo, que tenemos la obligación en este caso de hacerlo. Así que rápidamente decirte eso, que estamos en línea con los estándares internacionales y sí que lo tenemos escrito también. Respecto a los niños y niñas que podrían estar en necesidad de protección, ¿están accediendo al sistema? Bueno, pues no con la agilidad que a nosotros nos gustaría, por muchos retos. Uno que vais a conocer seguramente muy bien, y es que existe una creencia generalizada de que el sistema de protección de menores es o excluyente, el de español, es excluyente o no es necesario. O sea, por un lado, o técnicamente hay quien piensa que no es posible, o hay quien piensa que no es necesario. Bueno, estas dos cosas, los que conocéis sabéis que eso no es así, con lo cual el número de niños y niñas que acceden al procedimiento es bajo. Estamos trabajando para que lo sea más, y hay un reto también de estructura orgánica, o sea, de competencias del Estado, lo conocéis bien. El hecho de que el Servicio de Protección de Menores sea comunidad autónoma y la otra cuestión sea el Ministerio del Interior, pues hombre, tiene su punto. Por ejemplo, en Canarias y en Ceuta, actualmente nosotros tenemos un trabajo a todos los niveles, incluida la Oficina de Asilo y Refugio, para que los casos que lleguen los trabajen de acuerdo a lo que dice la ley en ese contexto. Y estamos trabajando para que se mejore el acceso, tanto en identificación como en acceso. Ahora mismo la identificación, ¿cómo? Pues dando herramientas a los profesionales, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es en Canarias se han formado más de 100 profesionales y bueno, pues está absolutamente detectando pues muchísimas necesidades. Ahora estamos con el reto de que accedan al procedimiento o no, pero bueno, en eso estamos. Más o menos esa es un poco la situación. En Ceuta estamos en ello también, porque bueno, sabéis que hay más de 1000 niños que han entrado y bueno, pues con otras organizaciones expertas en infancia, que para nosotros es básico. Y siempre animamos a las administraciones a contar con servicios, con organizaciones especializadas, porque de otra manera pues no, es mucho más difícil y bueno, pues, más o menos, ya no quiero extenderme más. Sí, yo creo que aquí hay varios retos. Uno es, efectivamente, los problemas de la determinación, que yo creo que todos estamos de acuerdo perfectamente en que no se reconoce de verdad la minoría de edad en muchos casos, porque simplemente se basa en la prueba, y más en todos estos casos que estamos viendo son personas que carecen de documentos. Las pocas veces que consiguen traer documentos, sistemáticamente se pone en duda su validez, argumentando que son falsos, simplemente en muchos casos por decir que provienen de países africanos. Bueno, sobre esto daría para hacer una jornada completa, igual es una buena idea más adelante hacerlo. Y gracias, María, por tu... Hay un tema aquí por ver un poco de luz en el túnel. La oficina de asilo es bastante sensible, al menos para la admisión, Francisco, tú lo sabes bien, al menos para la admisión al trámite de los casos en frontera, está siendo sensible y ha sido bastante sensible en los CIES de Canarias respecto a dudas de determinación de la edad. Y nosotros ya sabéis que tenemos un papel en el procedimiento y en ese sentido estamos en la línea de la oficina, al revés, o sea, es una retroalimentación. Cuando hay dudas de determinación de edad, que podría haber incluso hay casos con decreto, ¿no?, que ante bueno, pues estas aparecen, y lo sabéis por Tenerife, por el centro que gestionáis ahí, y lo estáis trabajando ahí muy bien, pero empieza a haber cierta sensibilidad, diría yo, por lo menos en las autoridades de asilo. Otra pregunta que realiza Pali es: ¿en qué medida se implica a Europa a nivel económico y de gestión? Entiendo que se refiere a la financiación. A la Unión Europea, entiendo, ¿no? Bueno, sí. Rápidamente os digo, pero vosotros podéis, en fin, gestionáis.
básicamente tiene unos fondos que conocéis de apoyo. Hay una cosa muy importante, tiene unos fondos que quien esté interesado, pues hay algunas publicaciones bien interesantes. Y luego, ha dicho de forma económica y... A ver, te digo, económica y de gestión. De gestión. Bueno, a ver, una cosa, la presencia de Frontex y EASO, pues bueno, tiene que ver sobre todo con, pues con apoyar a España en la gestión. Ya sabéis que eso es soberanía de España, con lo cual España decide en qué forma EASO y Frontex. Es diferente al ACNUR, porque el ACNUR tiene un mandato de supervisión de una convención, ya sabéis, internacional. EASO y Frontex es más un instrumento, que puede ser esta pregunta, ¿no? Entonces, su presencia en España puede venir por ahí y luego hay fondos, tanto los FAMI y los de frontera, que es interesante quien esté leer sobre eso. Básicamente, España está cada vez recibiendo más fondos en esa línea para hacer cuestiones que son de derecho comunitario. Esto es muy importante. Al ser el derecho de asilo comunitario, es decir, como la agricultura, como sabéis, es decir, hay algunas cosas que son... El hecho de que sean solicitantes de asilo pone sobre la mesa una obligación de gestión y financiera de la Unión Europea en la medida en que, al ser derecho comunitario, tiene el deber la Unión Europea de financiar a los Estados. Entonces, en eso, y yo diría que una cosa interesante que se ha anunciado y ojalá salga bien, es un apoyo a España en la gestión de menores no acompañados también, que tiene las dificultades que os digo de la región, porque en principio sería el Ministerio de Inclusión el que reciba estos fondos, pero están en ello, es algo a hacer seguimiento. Y la siguiente pregunta es, en relación al perfil del colectivo LGTBI, ¿existen dispositivos de detección y qué recursos hay para ello? Dispositivos de detección como tal, concretamente con respecto al colectivo LGTBI, no. Además que también es importante tener en cuenta que yo creo que ya lo hemos comentado, que muchas veces las personas en una primera entrevista ni siquiera cuentan que su persecución sea por motivos de orientación sexual o bueno, vamos, que no, que hay muchas veces que no, que esto es algo que va surgiendo con el día a día, con, bueno, pues con la intervención que se va realizando con las personas y bueno, y de detectarse a nivel profesional, pues como decía también Carolina, es algo que es importante tratar con la persona si quiere que se ponga en conocimiento del servicio jurídico, por ejemplo, para que pueda elaborarse este informe que estábamos comentando antes de cara bueno, pues al expediente jurídico, al expediente de asilo. Pero vamos, recurso como tal para trabajar la detección no hay. Recursos específicos de acogida para personas que pertenecen al colectivo LGTBI y que son solicitantes de protección internacional, sí que hay algunos. Y bueno, luego también las entidades que trabajamos la acogida a personas solicitantes de protección internacional, acogemos a todos los perfiles. Y es verdad que hay entidades que están más especializadas en el colectivo o que están directamente o exclusivamente especializadas en la acogida del colectivo. Nosotros no estamos especializados en la acogida del colectivo como tal, pero sí es personas que acogemos también y que forman parte del programa de acogida. No, que como comentabais, estáis además trabajando en temas específicos de acogida, necesidades especiales. Sí. Y bueno, desde ACEN también se han desarrollado durante estos 3 últimos años 3 estudios sobre la situación de los solicitantes LGTBI desde diferentes perspectivas que también nos ha permitido tener una visión muy diferente de antes de realizar los estudios. Al final, esto, como estabais comentando antes, es una cuestión de a veces parar, analizar con tiempo y desde una perspectiva muy amplia las situaciones de las personas con las que trabajamos para poder ofrecerles pues, una respuesta más adecuada a sus necesidades. Yo creo que la pregunta venía de lo de la detección, un poco por lo que comentaba antes María, de la detección en las llegadas a costas, como si hubiera algo parecido, pero es verdad que son perfiles muy diferentes y que muchas veces
la persona verbaliza su situación o el motivo en este caso de persecución, a veces directamente o a veces no. La verdad es que como es algo que afecta a la esfera personal tan íntima, es un mundo, cada persona lo va, y dependiendo de dónde venga, qué le haya sucedido y que por esa razón ha tenido que huir, va a variar mucho en cuándo se manifieste este motivo de persecución. Y para finalizar, comenta María, ¿cómo se puede compatibilizar el tema del tiempo, ya que las solicitudes de DPI se resuelven muy rápidas con el factor tiempo? En el tema para materializar dentro del expediente las cuestiones sociales o psicológicas de vulnerabilidad. Bueno, Carolina, igual, pero no sé. Esto es una historia, el tiempo, y sobre todo ahora que parece que se está agilizando, ¿no?, otra vez la resolución de los expedientes. Bueno, pues yo creo que no hay una respuesta muy exacta para esto, sino simplemente que tenemos que estar muy atentos desde la esfera de cada uno, ¿no?, tanto desde a nivel jurídico como a nivel social como a nivel psicológico, tener súper presente el tema de estar muy pendiente de la observación y de las vulnerabilidades que podamos ir encontrando, no quitarle importancia a las cositas que podamos ver precisamente por esto del tiempo, porque a lo mejor una cosa que podemos pensar que no es importante, sí que la es si analizamos todo en su contexto, en su conjunto, la trayectoria de la persona, bueno, todas las cositas que hemos ido hablando. Entonces, es súper importante ser rápidos en este sentido. Pues si desde el área social se observa cualquier indicio, cualquier tipo de vulnerabilidad de las que hemos hablado, es súper importante rápidamente comentarlo con jurídico para ver si tiene base lo que estamos observando, y si realmente lo tiene, pues para adelante, ¿no? Intentar hacer esos informes o, bueno, coordinarnos con los servicios para que esta información llegue lo antes posible a los instructores. Y yo creo que esa es la clave, porque no hay un tiempo que digas, pues cuando pase un mes de que ha pedido asilo, no sé qué. No, eso no existe. Tenemos que ser rápidos o rápidas, ¿no?, en la detección de vulnerabilidades. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya sea desde lo social o lo psicológico, ese es el camino. Sí, porque además luego es verdad que nos hemos pasado muchos años quejándonos de lo lento que instruía la oficina de asilo, y ahora que se da prisa decimos que va deprisa. Hombre, es difícil, desde luego todo tiene que pasar por un trabajo en equipo, sobre todo porque además es verdad que a la hora de presentar también información a los instructores no se puede presentar cualquier información, o sea, tiene que ir muy relacionada también con la protección internacional, aunque nosotros muchas veces tengamos una visión más amplia y creamos que las relaciones humanitarias, que no siempre desde la oficina de asilo, y de hecho se ha empezado a reconocer desde hace poco más allá de Venezuela, o sea, se empezó con Venezuela, pero hasta hace 3 años no se concedía ninguna autorización. Se ha empezado a abrir, se van trabajando los casos, es verdad que no quieren, pero también una labor nuestra es filtrar muy bien la información y encaminada además a necesidades de protección, es decir, que si no entra dentro de los 2 estatutos principales y puede entrar dentro de relaciones humanitarias, vincularlo a la imposibilidad de regresar al país de origen, porque si no al final desvirtuaremos. En cuanto vean un informe más social o un informe psicológico, dirán, ya están rellenando dentro de los expedientes estos abogados las cosas, ¿no? O sea, mucho trabajo en equipo, muy saber para qué hacemos las cosas, y entender es eso, estar atentos, yo creo, y luego también pues comunicar a NUR, en este caso está dentro de la CIAR, toda esta información para que ellos también puedan apoyar los casos. No sé si quieres comentar algo, María. No, lo has dicho claro, perfectamente bien. Es verdad que la rapidez, pues bueno, yo por afianzar un poco lo importante, a mí me ha parecido súper interesante lo que decía Sandra, y seguramente que Carolina lo ve en las intervenciones de sus equipos, de lo que han pasado en acogida y cómo afecta. Es decir, cómo estáis notando cómo se gestiona la acogida en Canarias, si han pasado o no, y eso afecta a esa pregunta de ser rápido o no. Porque las personas que han pedido asilo en Canarias o no, normalmente, mira, y esto es un tema que lo hemos vivido antes de que se pusiera el plan Canarias y tal. Bueno, ya pedirán ya pedirán a la península, ya pedirán. Bueno, pues ya pedirán
afecta a todas estas cosas que estamos hablando y afecta también a lo que tienen que hacer los equipos psicosociales y los jurídicos también, todos, porque los equipos multidisciplinares son una gozada y la verdad que decía Sandra que está bien tener los recursos para hacerlo, pero lo bueno es que ACCEM siempre lo plantea, es decir, ACCEM siempre tiene equipos multidisciplinares y el tema jurídico, social y psicológico siempre está ahí en la gestión de ACCEM y se nota, es decir, pero al final, claro, las colegas de las raíces han visto unos casazos tremendos que han pasado 3 meses o así, que venían a las raíces, ¿no? Entonces todo eso afecta bastante al bloqueo de las personas luego con lo cual todo tiene que ver, ¿no? Pero vamos, sí, yo creo que, fíjate, esta pregunta nos ha permitido, yo creo que hacer una especie de resumen. Uy. Pues veo que no hay más preguntas y como nos hemos pasado ya casi 20 minutos del tiempo, solo para finalizar, daros las gracias a las tres por haber compartido estos diálogos sobre necesidades de protección y situaciones de vulnerabilidad que nos estamos encontrando. Y nada, daros las gracias y de verdad que para mí ha sido un placer y gracias a todas las personas que han estado participando en el evento. Muchas gracias a todos, espero que sea de utilidad y que pues, podamos seguir mejorando la atención que prestamos cada uno desde nuestros servicios a las personas que desgraciadamente tienen que ir a sus países para buscar protección. Gracias, enhorabuena ACCEM por estos diálogos. Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao.